Muchos creen que para avanzar en la vida y en los negocios hay que hablar más, mostrarse más, impresionar más, como si el reconocimiento inmediato y la validación externa fueran la clave del éxito. Piensan que compartir cada idea, cada paso, cada pequeño logro los acerca al triunfo, pero esa creencia es una trampa que dispersa la energía y debilita la fuerza interna. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera transformación ocurre en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consistente. No necesitas anunciar cada movimiento, necesitas ejecutar con precisión. Mientras otros hablan, tú avanzas. Mientras otros se exponen, tú construyes. Mientras otros se distraen, tú te vuelves imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de ti mismo. Quien domina el silencio, domina su vida. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas antes de ejecutarlas. Creía que al hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero pronto descubrí que estaba buscando aprobación, no compromiso. Cada vez que compartía un plan antes de actuar, mi fuerza interna se debilitaba. Me sentía disperso, incluso culpable por no cumplir lo anunciado. Hablar antes de causar te pone a actuar por presión, no por convicción. En cambio, el silencio me devolvió poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí. Cerré la boca y abrí los ojos. Usé el tiempo que antes gastaba explicando en hacer, y ese cambio transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara y mi entorno más limpio, porque el silencio también actúa como filtro, aleja a los curiosos y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. Aprende a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la paz que trae saber que estoy construyendo algo real, aunque nadie lo vea todavía, porque el crecimiento silencioso es sólido y duradero. No necesita adornos ni aprobación, solo disciplina. Lo más poderoso fue que el silencio me obligó a escucharme a mí mismo, a entender por qué hacía lo que hacía, a alinear mis acciones con mis valores, a actuar por propósito, y al seguir esa voz interna, ya no necesitaba el ruido del mundo para sentirme seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. Significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso, y el hombre que no anuncia sus pasos pisa con firmeza. Cuando llega, no necesita explicar nada, porque su sola presencia confirma que vino a cumplir lo que se propuso. El segundo principio que descubrí fue que el enfoque es un superpoder que muchos despreciamos. Todos quieren avanzar, mejorar, obtener resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a decir no, a cerrar puertas, a elegir una sola cosa y volverse letales en ella. El mundo está lleno de personas con talento y buenas ideas, pero sin resultados porque saltan de proyecto en proyecto, se distraen con lo brillante, no terminan lo que empiezan y todo se diluye. Yo viví así por años, emocionado con lo nuevo, evitando el compromiso profundo con lo anterior. Estaba ocupado, pero no avanzaba. Cansado, pero no progresando. Comprendí que el enfoque no es solo una herramienta, es una decisión de identidad. Elegí una meta, una dirección y volqué toda mi energía en eso, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con ideas a medio camino. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, hábitos y pensamientos porque entendí que la mente humana puede lograr cosas extraordinarias, pero no puede hacer todo al mismo tiempo. El hombre que intenta abarcarlo todo termina sosteniendo nada. El enfoque, cuando se convierte en hábito, transforma todo. La ansiedad desaparece, la mente se alinea, el tiempo se expande, la claridad se afila y los resultados se multiplican. Lo que antes requería días, ahora se resuelve en horas. Lo que antes confundía, ahora se comprende con una sola mirada. Pero para llegar ahí hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, tolerar la incomodidad de la lentitud. Porque el enfoque no tiene fuego de artificios ni gratificación instantánea. Tiene repetición, compromiso y silencio. Y por eso es tan poderoso. Nadie más lo sostiene. En un mundo que busca velocidad y variedad, elegir profundidad y dirección te hace peligroso para la mediocridad. Porque tu sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin buscar validación. La mayoría no fracasa por falta de talento ni de ideas, sino por inacción. Tienen conocimiento y visión, pero no actúan. Dudan, esperan claridad, esperan el momento perfecto, pero ese momento nunca llega. Porque la acción no es resultado de la confianza, es la causa de la confianza. Yo también caía en esta trampa. Planeaba, leía, compartía metas, pero no actuaba con intensidad. Me justificaba con elegancia. Estoy esperando el momento adecuado. Quiero estar preparado.
pero en el fondo tenía miedo. Miedo al fracaso, al juicio, a avanzar sin respaldo. Hasta que un día me cansé de ser espectador de mi potencial, de ver cómo otros menos preparados lograban más. Decidí actuar sin claridad total, sin aprobación, con miedo, dudas, imperfección, pero con decisión. Y allí comenzó mi transformación. Comprendí que el movimiento genera claridad y que avanzar, aunque con incertidumbre, es mejor que permanecer paralizado. La acción constante cambió todo. Cómo te ves, cómo te perciben, cómo se transforma tu realidad externa porque dejas de imaginar y comienzas a construir. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, cansada, repetitiva, pero es la única forma de materializar tu potencial. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción. Los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Hoy hago lo que debo, no lo que siento. No confío en emociones pasajeras, sino en decisiones firmes. Mi vida giró cuando dejé de esperar, de pedir permiso y empecé a ejecutar. El cuarto principio fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos atrapados en la cultura de exposición constante, donde cada paso parece requerir testigos, aplausos, validación. Esa exposición alimenta el ego, y el ego satisfecho es enemigo del progreso. Durante años caí en ese ciclo. Compartía metas, subía fotos, anunciaba proyectos y al recibir atención sentía satisfacción falsa. Pero no había cumplido nada. La validación externa puede volverse una droga que impide ver lo que aún no se ha construido. El aplauso no significa avance. La reacción no significa resultado. Solo la acción constante y silenciosa te lleva a donde perteneces. Guardé mis avances, protegí mis planes, construí como si nadie mirara, entendiendo que lo privado se fortalece. Que cuando algo está vulnerable, necesita cuidado, enfoque y silencio. No por miedo, sino por estrategia. No por inseguridad, sino por sabiduría. El silencio me permitió sostener mi proceso en soledad, sin buscar testigos. Y en ese espacio interno encontré confianza genuina, no la que viene de ser visto, sino la que nace de comprometerse. Esa es la confianza que no se rompe, que no depende de miradas ni filtros. El quinto principio fue aprender a escuchar con intención, no para responder o debatir, sino para comprender y crecer. En un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría interrumpe, impone su visión, cree que su opinión es la más valiosa y por eso no aprende ni evoluciona. Yo fui así, creía saberlo todo y cerraba puertas a la experiencia ajena. Cambié mi actitud, callé más, abrí mi mente, escuché a quienes tenían perspectivas distintas, a quienes habían sufrido, a quienes habían aprendido. Aprendí que cada persona tiene una enseñanza y que quien lo escucha se pierde el mapa que puede ahorrar años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer emociones y sabiduría detrás de cada historia. Aprendí a no imponer ideas, sino a nutrirlas con distintos puntos de vista. Comprendí que la transformación personal comienza con preguntas honestas, y esas preguntas surgen de escuchar lo que antes ignoraba. Escuchar se volvió también un hábito interno. Aprender a escuchar mis emociones, cuestionar mis reacciones, entender mis pensamientos. Muchas veces hablamos para silenciar lo que sentimos, y cuando callamos, las emociones emergen para ser vistas y comprendidas, no para destruirnos. La escucha profunda me permitió adaptarme, afinarme, volverme sabio, y cuando hablo, lo hago desde certeza, no desde necesidad de ser oído. El sexto principio fue proteger mis decisiones de la opinión ajena. Nada diluye más la claridad que exponerse las voces de quienes no viven tu proceso. Todos opinan, todos proyectan sus límites como verdades absolutas. Si no eres fuerte internamente, adaptas tu camino para complacer expectativas ajenas. Yo fui vulnerable a eso. Dudaba ante cuestionamientos, cambiaba de rumbo por miedo al juicio. Descubrí que toda decisión firme incomoda al que no se atreve, y que sostener la dirección sin explicaciones es esencial. Mis decisiones ya no son democráticas ni discutidas. Las sostengo con firmeza, porque el propósito no se explica, se sostiene. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde quiero estar, que han caminado con disciplina y coherencia. Guardo silencio sobre decisiones importantes hasta verlas ejecutadas, porque cuanto más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. La firmeza se construye en silencio, en la conversación interna,
donde no hay ruido externo. Cada vez que tomo una decisión me pregunto, ¿lo hago porque es correcto o porque alguien más lo espera? Si no es mío, lo descarto. Yo no vivo para complacer, vivo para construir en coherencia. El séptimo principio fue eliminar el exceso de explicación. Explicar cada paso, cada cambio, cada decisión drena energía. Aprendí que la claridad interna no necesita defensa. Quien está alineado puede guardar silencio, retirarse sin discursos y actuar con autoridad silenciosa. Sobreexplicar solo desgasta, mientras que quien actúa con coherencia no necesita convencer. Al eliminar explicaciones, también limpié mi entorno. Quienes respetan tu proceso nunca exigen justificación. Los demás se alejan naturalmente. Aprendí a confiar en mi palabra interna, dejar que mis acciones hablen y permitir que el tiempo sea mi aliado. En un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza, brilla con intensidad inapagable. Hoy sigo una regla simple. Si debo explicarlo demasiado, no es el lugar, la persona ni el momento. No gasto energía en convencer. Sigo mi camino. El silencio me protege, el enfoque me dirige, la ejecución constante me valida. El hombre que sabe quién es, no discute para demostrar, lo demuestra paso a paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio fue valorar la invisibilidad temporal. En un mundo que glorifica exposición y fama instantánea, hay una etapa silenciosa donde nadie ve tu trabajo, nadie aplaude, pero es allí donde se siembran las raíces más fuertes. Yo pasé por eso. Trabajaba, me disciplinaba y sentía que nadie lo notaba. Aprendí a aceptar esa invisibilidad, a confiar en el proceso, a entender que todo proyecto grande necesita incubación, trabajo invisible, repetición y disciplina que nadie ve. Cuanto más toleras la invisibilidad, más fuerza desarrollas para sostener lo que viene. Lo que se construye en silencio, con raíces profundas, resiste cualquier presión futura. El noveno principio fue aprender a contenerme, a no reaccionar impulsivamente, a no decidir en medio de enojo o frustración. Descubrí que en la pausa habita el poder. Quien se contiene y respira antes de actuar siempre tiene ventaja. Yo reaccionaba a todo, respondía a ataques, mostraba mi enojo, vivía sin filtro y eso me debilitaba. Practicar la pausa me dio dominio interno. Ya no me movía por emociones pasajeras, sino por propósito. Aprendí a no tomar todo personal, elegir batallas, dar silencio donde antes daba gritos, mantener distancia donde antes había conflicto. La contención me dio respeto y autoridad silenciosa. La calma incomoda porque muestra que no estás a merced del entorno. En un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El décimo y más poderoso fue comprender que el verdadero poder está en construir una vida sólida, coherente y profunda, que no necesita justificaciones ni exposición, pero que deja huella. Se edifica sobre propósito, disciplina y verdad interior. Llegar allí requiere callar, enfocarse, ejecutar sin pedir permiso, sostenerse cuando nadie mira, resistir cuando nadie cree. No es filosofía para agradar, es forma de vivir para trascender. El hombre más fuerte no grita, puede mirar en silencio y avanzar. El silencio enseña a mirar adentro, a trabajar en lo que nadie ve y sostener lo que se construya. Si algo debes llevarte, es esto. No necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Para avanzar en cualquier área de tu vida, enfócate en lo esencial. Ejecuta sin miedo, construye en silencio y permite que tus resultados hablen por ti. Lo que antes era ruido y distracción, ahora se convierte en claridad y poder. La vida se trata de construir, sostener y transformar. Cada día que aplicas estos principios, cada acción que haces sin esperar reconocimiento, cada decisión tomada desde tu propósito, te acerca a la versión de ti que otros solo admiran, pero tú eres quien vive. El verdadero triunfo no está en la aprobación ajena, está en la paz de saber que estás cumpliendo tu potencial, que tus decisiones son tuyas, que tu enfoque es letal, que tu disciplina es inquebrantable y que tu silencio tiene más fuerza que 1000 palabras. Cuando logras esto, comprendes que el mundo puede observar o ignorar, pero nada puede tocar lo que has construido en lo profundo. Y en esa profundidad resides tú, completo, fuerte, imparable, porque finalmente aprendiste la lección más importante de todas: la vida se gana en silencio, con enfoque, acción y coherencia.
El octavo principio fue valorar la invisibilidad temporal. En un mundo que glorifica exposición y fama instantánea, hay una etapa silenciosa donde nadie ve tu trabajo, nadie aplaude, pero es allí donde se siembran las raíces más fuertes. Yo pasé por eso. Trabajaba, me disciplinaba y sentía que nadie lo notaba. Aprendí a aceptar esa invisibilidad, a confiar en el proceso, a entender que todo proyecto grande necesita incubación, trabajo invisible, repetición y disciplina que nadie ve. Cuanto más toleras la invisibilidad, más fuerza desarrollas para sostener lo que viene. Lo que se construye en silencio, con raíces profundas, resiste cualquier presión futura. El noveno principio fue aprender a contenerme, a no reaccionar impulsivamente, a no decidir en medio de enojo o frustración. Descubrí que en la pausa habita el poder. Quien se contiene y respira antes de actuar siempre tiene ventaja. Yo reaccionaba a todo, respondía a ataques, mostraba mi enojo, vivía sin filtro y eso me debilitaba. Practicar la pausa me dio dominio interno. Ya no me movía por emociones pasajeras, sino por propósito. Aprendí a no tomar todo personal, elegir batallas, dar silencio donde antes daba gritos, mantener distancia donde antes había conflicto. La contención me dio respeto y autoridad silenciosa. La calma incomoda porque muestra que no estás a merced del entorno. En un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El décimo y más poderoso fue comprender que el verdadero poder está en construir una vida sólida, coherente y profunda, que no necesita justificaciones ni exposición, pero que deja huella. Se edifica sobre propósito, disciplina y verdad interior. Llegar allí requiere callar, enfocarse, ejecutar sin pedir permiso, sostenerse cuando nadie mira, resistir cuando nadie cree. No es filosofía para agradar, es forma de vivir para trascender. El hombre más fuerte no grita, puede mirar en silencio y avanzar. El silencio enseña a mirar adentro, a trabajar en lo que nadie ve y sostener lo que se construya. Si algo debes llevarte, es esto. No necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Para avanzar en cualquier área de tu vida, enfócate en lo esencial. Ejecuta sin miedo, construye en silencio y permite que tus resultados hablen por ti. Lo que antes era ruido y distracción, ahora se convierte en claridad y poder. La vida se trata de construir, sostener y transformar. Cada día que aplicas estos principios, cada acción que haces sin esperar reconocimiento, cada decisión tomada desde tu propósito, te acerca a la versión de ti que otros solo admiran, pero tú eres quien vive. El verdadero triunfo no está en la aprobación ajena, está en la paz de saber que estás cumpliendo tu potencial, que tus decisiones son tuyas, que tu enfoque es letal, que tu disciplina es inquebrantable y que tu silencio tiene más fuerza que 1000 palabras. Cuando logras esto, comprendes que el mundo puede observar o ignorar, pero nada puede tocar lo que has construido en lo profundo. Y en esa profundidad resides tú, completo, fuerte, imparable, porque finalmente aprendiste la lección más importante de todas: la vida se gana en silencio, con enfoque, acción y coherencia.